directamente del libro porque en las diapositivas está muy confuso. Entonces, de igual manera, pues les voy a compartir el PDF al final de la clase, pero es importante que ustedes pongan atención, ¿verdad? Bueno, la teoría general del juego se desarrolló con el objeto de analizar situaciones competitivas en las que intervienen intereses en conflicto. En los casos que se consideran en la teoría del juego, hay dos o más participantes con objetivos diferentes, cuya acción influye, pero no determina completamente el resultado de un juego. Más aún, se supone que cada jugador conoce los objetivos de su oponente. La teoría del juego proporciona la solución de tales juegos suponiendo que cada uno de los jugadores desea maximizar su ganancia mínima esperada o en forma equivalente, minimizar su pérdida máxima esperada. Este criterio, el cual se basa en un punto de vista conservador, se llama criterio minimax o criterio maximin y es la base de la teoría de los juegos de estrategia, originalmente desarrollada por John von Neumann y Oscar Morgenstern, y subsecuentemente extendida a varias áreas de aplicación. Este concepto minimax o maximin es importante, entonces vayan anotándolo. Nótese que la teoría de los juegos supone un tipo particular de problema en el que interviene la maximización del valor esperado de una decisión hecha con incertidumbre. En algunas decisiones tomadas en condiciones de incerteza interviene una sola persona que toma la decisión. Los sucesos que, junto con la decisión, influyen en el resultado, se suponen controlados por algún dispositivo aleatorio narracional. A menos que se vuelvan a formular, estos problemas decisorios no involucran juegos de estrategia, ya que el decisor o tomador de decisiones no tiene un oponente racional. Sin embargo, una solución minimax o por la teoría del juego puede resultar apropiada incluso en tales problemas de decisión. Si es que el decisor desea quedar protegido respecto al peor resultado posible, aunque este provenga de un evento aleatorio más que de la decisión de un oponente racional. La mayoría de las competiciones recreativas, como el llamado juego del gato, el juego de damas, el ajedrez, el póker, la canasta uruguaya y otros entretenimientos de mesa, pueden considerarse como juegos de estrategia. Sin embargo, los juegos de apuesta o invite como el de los dados y la ruleta no son juegos de estrategia, ya que una persona que participa en alguno de ellos en realidad juega contra la suerte y no contra un oponente racional. Las aplicaciones no recreativas de la teoría del juego no se limitan a diversiones de salud, sino que corresponden a situaciones competitivas en economía, administración, la guerra y el comportamiento social. Hay varias características fundamentales por medio de las cuales se clasifican los juegos para su análisis y solución. La más importante son el número de jugadores, la naturaleza del premio o ganancia, el número de estrategias disponibles. A continuación se estudiarán tales características y se considerarán los métodos de solución de los juegos. Número de participantes. Los juegos se clasifican de acuerdo con el número de conjuntos distintos de intereses u objetivos que entran en el juego. Desde el punto de vista de la teoría, el número de personas que están o actúan en el juego no es necesariamente igual al número de personas que lo juegan. Es decir, si dos o más jugadores forman una alianza según la cual convienen en juntar o reunir sus ganancias o sus pérdidas, el análisis por la teoría del juego los considera como una sola persona. El desarrollo efectuado hasta ahora de la teoría del juego solo trata de los encuentros entre dos personas y la discusión siguiente se limitará a este caso.
El análisis de los juegos en que intervienen más de dos personas generalmente es muy difícil. Nótese que muchas situaciones que no son estrictamente juegos de dos personas se pueden analizar como tales. Por ejemplo, los intereses en un juego de cartas se pueden considerar únicamente como el suyo y el de los demás. Premio o pago. Los juegos también se clasifican con respecto a la naturaleza de la ganancia total. Premio o pago, es decir, lo que se obtiene como recompensa, en inglés payoff, al final del juego. La distinción a este respecto está entre los juegos de suma cero y los juegos de suma no cero. Si la suma de las ganancias totales de todos los participantes en un juego es nula, considerando las ganancias individuales como positivas y las pérdidas como negativas, entonces el juego es de suma cero. De otra manera es de suma no cero, de modo que en un juego de suma cero, la ganancia de un jugador equivale a una pérdida para otro y viceversa. La importancia de esta diferencia radica en el hecho de que un juego de suma cero es un sistema cerrado, en tanto que el juego de suma distinta de cero no lo es. Casi todos los juegos de salón son de suma cero y muchos otros casos se pueden analizar como juegos de suma cero. La mayoría de los estudios realizados en la teoría del juego se refieren a juegos de suma cero y la discusión realizada en las siguientes secciones se limitará a tales casos. Nótese que un juego de suma distinta de cero se puede hacer de suma cero agregando un jugador ficticio, por ejemplo la naturaleza, pero esto exige entonces un análisis más difícil, especialmente original, si el juego original era solo entre dos personas. Estrategias. En la teoría del juego se llama estrategia de un jugador particular un plan que especifica su acción a tomar correspondientemente a toda posible acción de su oponente. Es decir, una estrategia es un plan completo para llevar a cabo el juego, sin implicar alguna especial habilidad por parte del jugador. En un juego susceptible por completo el análisis es posible, por lo menos conceptualmente, predecir todas las eventualidades y por consiguiente catalogar todas las posibles estrategias. Los juegos se clasifican de acuerdo con el número de estrategias disponibles a cada jugador. Si el jugador 1 tiene m posibles estrategias y el jugador 2 posee n, y ambos son los únicos contendientes, entonces se dice que el juego es de m por n, es decir, m por n. El aspecto importante al clasificar los juegos con base en las estrategias es como juegos finitos o juegos infinitos. Si el mayor número de estrategias disponible a cualquier jugador es finito, entonces el juego se denomina finito. Si por lo menos un jugador tiene un número infinito de estrategias disponibles, entonces el juego se llama infinito. La teoría del juego infinito es muy difícil y no se tratará aquí. Para efectuar el análisis de juegos finitos, es conveniente distinguir tres casos: aquellos en los cuales el jugador que tiene el menor número de estrategias posee dos, tres o más de tres. En resumen, el estudio en las secciones siguientes generalmente versará sobre juegos finitos de suma cero y entre dos personas. Matriz de juego o matriz de premio. Por lo general, un problema que ha de tratarse con el análisis de la teoría de juegos se expresa en la forma de una matriz denominada matriz del juego. Una matriz del juego o matriz de premios o pagos es una disposición rectangular de los pagos o premios en la que las filas representan las estrategias de un jugador y y las columnas las estrategias del otro. Este es un punto que se lo tienen que aprender. Por lo tanto, un juego de m por n quedará representado por una matriz m por n. Se conviene en expresar los pagos desde el punto de vista del jugador cuyas estrategias se asocian a las filas de la matriz. Los pagos para su oponente en un juego de suma cero estarán dados entonces en el negativo de esa matriz.
Por consiguiente, la teoría del juego supone que se pueden enumerar las estrategias disponibles a cada jugador y que los correspondientes pagos o premios pueden expresarse en cosas significativas, aunque no necesariamente unidades monetarias. Esta información es suficiente para la solución del juego, es decir, para determinar qué elección de estrategias debería hacer cada jugador, suponiendo que cada uno desea maximizar su ganancia mínima esperada o bien minimizar su pérdida máxima esperada. El teorema Minimax, que es la clave de la teoría de los juegos, establece que tal solución Minimax existe para todo juego finito de suma cero y de dos contendientes. Cabe mencionar que el criterio Minimax no es el único posible para resolver una matriz de juego y que su empleo conduce a una teoría conservadora, ya que se supone que el oponente es hábil y emplea siempre su mejor estrategia. El valor de un juego es el pago promedio esperado por partida jugada. En una larga serie de estas, considerando que ambos jugadores aplican sus estrategias consistentemente, se conviene considerar el valor desde el punto de vista del competidor cuyas estrategias corresponden a las filas de la matriz de pagos. Se dice que un juego es justo si su valor es cero. En un juego justo, un jugador ganará al otro a la larga si ambos emplean sus estrategias óptimas. Esta parte es importante. Si el valor del juego es positivo, el jugador de las filas tiene la ventaja. Si el valor es negativo, el jugador de las columnas tiene la ventaja. Entonces, puntos minimax o decía. Si en una matriz de juego figura una notación que es simultáneamente un máximo de los mínimos valores en las filas y un mínimo de los máximos valores en las columnas, tal registro minimax se denomina punto minimax del juego y se dice que entonces que este es estrictamente determinado. En tal caso, según el criterio de la teoría de los juegos, las estrategias óptimas para los jugadores respectivos están representados por la fila y la columna, cuya intersección es el punto minimax o decía. El valor de un juego estrictamente determinado es el valor de su punto minimax. El primer paso en la resolución de una matriz de juego es probar la existencia de un punto minimax. Si se encuentra alguno, el juego queda resuelto. Si no se halla, entonces se necesitará un mayor análisis. Para comprobar si existe un punto minimax, usualmente se escribe el mínimo de las filas al lado de cada fila y el máximo de las columnas al pie de cada columna. Luego se determina el máximo de los mínimos y el mínimo de los máximos. Entonces, y si fueran iguales, se habría encontrado un punto minimax. Un punto de esta clase también puede determinarse examinando una notación que sea simultáneamente el mínimo de la fila en la cual ocurre y el máximo de la columna en la cual aparece. Bueno, entonces nos dan una matriz, que ustedes ya identifican bien una matriz. Entonces puede tener varios valores, varias filas, varias columnas. Y en el lado de las filas va a ser el jugador X y en el lado de las columnas va a ser el jugador Y. Entonces vamos a ver un ejemplo cuando el juego se resuelve porque hay un punto de intersección entre fila y columna. ¿Sí? Dice, investigar si en los siguientes juegos existen puntos minimax. Aquí ya vimos que es un punto minimax, ¿verdad? Entonces tenemos esta matriz. Entonces lo que vamos a hacer como primer paso con la matriz es que vamos al pie de cada columna, vamos a colocar el máximo de esa columna. Y al lado de la fila vamos a colocar el mínimo de esa fila. Entonces eso es de cajón y lo tienen que tener claro para no confundirse, ¿verdad? Entonces, en la primera columna tenemos 12, 16, menos 2, 14 y el mayor es 16. En la segunda tenemos 2, 3, menos 1, menos 4. Tenemos que tener clara también la recta numérica.
Entonces, el mayor acá es 3, mayor positivo, ¿verdad? 25, 4, 26 y 8. El mayor es 26. Y en la última, menos 10, 10, 0 y 6. Máximo 10. Y en el lado de las filas hacemos lo contrario, el mínimo, ¿verdad? Entonces, tenemos 12, 2, 25 menos 10, menos 10. En la segunda fila tenemos 16, 3, 4, 10, sería 3. En la siguiente sería menos 2 y en la siguiente menos 4. Entonces, lo primero que hacemos ya teniendo esto, vemos si tenemos algún punto de intersección y el juego se resuelve. En este caso tenemos acá un punto de intersección. La intersección tiene que ser fila-columna, ¿verdad? Entonces, si acá estuviera el 4 y acá el 3, no es un punto de intersección, ¿verdad? Entonces, es el 3 acá, o sea, tenemos que ver de nuestros resultados, ¿verdad? 3 acá y el 3 ahí. Entonces, nuestro punto es 3. De esta manera tenemos un punto minimax que es 3. Dice, de modo que hay un punto minimax en la intersección de la segunda fila, estrategia óptima del jugador X. X, recuerden que son las filas, y la segunda columna, estrategia óptima del jugador Y. El valor del juego es 3. No sé si ahí alguien tiene alguna duda. ¿O todo está Por mi lado está bien, Dick. Gracias. bien? Ok. Entonces, continuemos. Otro ejemplo. Perdón, Eli. Lo entendí, las filas son el jugador X, ¿verdad? X, ajá. Y las columnas son el Y. Así es. Sí, ¿verdad? Ah, solo eso. Sí. Gracias. Ah, bueno. Dice, de modo que hay un punto minimax en la intersección. Bueno, eso ya lo leímos. Ahora tenemos otra matriz que es un poco más larga, pero siempre hacemos la misma mecánica. En las columnas, al pie de la columna, el mayor número y al lado de la fila, el mínimo. Bueno, entonces en la primera columna tenemos menos 2, luego 22, 10, 10, 6, 22 y menos 6. Y en las filas menos 15, menos 10, menos 6. Bueno, en este punto también tenemos un punto de intersección que es menos 6, ¿verdad? Entonces, pues tenemos, es lo que se llama un minimax. Y vamos a decir que el valor del juego es menos 6. Dice, por lo tanto, hay un punto minimax en la intersección de la tercera fila, estrategia óptima del jugador X, y la séptima columna, estrategia óptima del jugador Y. El valor del juego es menos 6. Aquí tenemos otra matriz. Entonces, se pueden dar cuenta, las matrices se las pueden dar diferentes, pero el procedimiento es el mismo. Tenemos acá menos 3, 6, 3, 5, 0. El mayor es 6. Y en la otra 2, 1, 10, 0, menos 4. El mayor es 10. En la otra 4, 3, 12, menos 2, 6. Y el valor máximo es 12. En las filas menos 3, 2, 4. Y el valor mínimo es menos 3. 6, 1, 3. Y el valor es 1. 3, 10, 12. Y el mínimo es 3. 5, 0, menos 2, menos 2, 0, menos 4, 6 y menos 4. Bueno, este es diferente porque no tenemos en ninguno un punto de intersección, ¿verdad? Entonces, dado que no tenemos un punto de intersección, no hay un punto minimax. Y aquí tenemos otro que me parece que tampoco tiene un punto minimax. Entonces,
utilizamos otro método para poder resolverlo. Acá solo tenemos el max-min, o sea, el máximo de los mínimos. O sea, este es el máximo estos son mínimos. Entonces, elegimos el máximo de los mínimos, que es 3. Y aquí el mínimo de los máximos, que es 6. Y ahí quedaría nuestra respuesta. Bueno, no hay un punto minimax, ¿verdad? Y ahora dice, tenemos otra matriz. Entonces, permítame que dígame, ay, ¿quién levantó la mano? Una pregunta, licenciada, buenas noches. Buenas noches. En las columnas vamos a buscar siempre los puntos máximos y en las filas los puntos mínimos. Así es, José. Bueno, muchas gracias, licenciada. Esa va a ser siempre. Sí, eso es de cajón. No cambia. Uh-huh. Bueno, entonces en esta matriz tenemos 2, 0, 6, 14, 9, 12, 25, 0, 12, 14. Y aquí tenemos 10 y menos 14. No tenemos ninguno acá, o sea que no tenemos punto de intersección. Entonces solo elegimos el max-min, que es el máximo de los mínimos, menos 10, y acá el mínimo de los máximos, que es 0. Bueno, entonces ahora, ay, me faltó una parte, me la estaba comiendo. Dice, solución de juegos de 2 personas y 2 estrategias. Los conceptos básicos del análisis de la teoría del juego, analizados en las secciones anteriores, se ilustrarán en las siguientes para juegos de suma cero, de 2 personas y 2 estrategias, es decir, para encuentros en los cuales por lo menos uno de los 2 jugadores tienen solamente 2 estrategias. Por convención, las estrategias del jugador X se enlistan y marcan en una columna dispuesta a un lado del límite izquierdo de la matriz del juego. Y las estrategias del jugador Y se enumeran y señalan en una fila dispuesta por encima del límite superior de la matriz. Se considera que los pagos se hacen al jugador X, es decir, un número positivo indica un pago del jugador Y al jugador X, en tanto que un número negativo indica un pago del jugador X al jugador Y. Juego de 2x2. Los juegos de 2 estrategias más fácilmente analizados son de 2x2. Esto es, son aquellos para los cuales cada jugador solo tiene 2 estrategias posibles. La solución de subjuegos de 2x2 frecuentemente es también necesaria como un paso en la solución de juegos más grandes de 2. Estrategias de 2 por n o bien de m por 2. La existencia o inexistencia de un punto minimax se determina con facilidad en el caso de un juego de 2x2, ya sea por los métodos estudiados antes como por medio del siguiente teorema. Entonces, de forma de solución es este teorema. Acá si quieren van copiando ¿cómo se llama? Algunos conceptos aquí hay algunas fórmulas que tenemos que utilizar, entonces yo les voy a decir para que ustedes las anoten. Entonces tenemos la matriz de 2x2, 2 filas por 2 columnas. No es estrictamente determinado si y solo si se satisface una de las 2 condiciones siguientes, que es A menos B, A menos C, D menos B y D menos C. La segunda condición, A mayor que B, A mayor que C, D mayor que B y D mayor que C. Es decir, un juego de matriz de 2x2 no es estrictamente determinado si y solo si cada una de las 2 anotaciones en una diagonal de la matriz es mayor que cada una de las 2 anotaciones de la otra diagonal. Le doy una pregunta. Dígame, Alejandro. No sé si ya lo subió, pero este documento nos lo va a compartir. Sí, se los voy a compartir. Va. Muchas gracias, licenciada. Bueno, siguiendo. Entonces acá tenemos ya un ejemplo para poner en práctica. Entonces dice, vamos a ver primero si es determinado o no.
Entonces tenemos el juego, jugador X, jugador Y. Cada uno tiene dos estrategias. Estrategia 1, estrategia 2, estrategia 1 y estrategia 2. Tenemos un punto de intersección, porque aquí el mayor es 0 y aquí el menor es 0. Entonces tenemos ese punto de intersección. Entonces es estrictamente determinado y justo. La estrategia óptima del jugador X es 1. O sea, la estrategia del jugador X es la 1, es la fila 1. Y la estrategia óptima del jugador Y es 1 también, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente solo de visualización, más que todo. Dice, tenemos otro ejemplo. Jugador X, jugador Y, dos estrategias cada uno. Y vamos a ver, acá el mayor es 5 y aquí el mayor es 2. Aquí el menor es 2 y aquí el menor es menos 4. Tenemos un punto de intersección que es el 2. Entonces decimos que es estrictamente determinado, pero no es justo. Su valor es 2. La estrategia óptima del jugador X es 1. La estrategia óptima del jugador Y es 2. Por eso no es justo, ¿verdad? Porque no utilizan como que la misma estrategia, sino es diferente. Aquí tenemos otro ejemplo. Dos estrategias cada jugador. Y acá es donde ya se complica la cosa porque no hay un punto de intersección. Entonces no es estrictamente determinado, ya que acá el mayor en la primera columna es 2, en la segunda columna 1, en la primera fila es 0 y en la fila 2 es 0. Entonces no hay un punto de intersección, entonces no es estrictamente determinado. Dice, en un juego no estrictamente determinado, es claro que no hay una estrategia óptima para que cada jugador la use consistentemente. Y además el empleo en forma consistente que un jugador haga de una estrategia particular puede ser capitalizado por el otro. Así pues, existe una diferencia importante entre los juegos estricta y no estrictamente determinados. En un juego estrictamente determinado, hay una estrategia óptima para cada jugador y no se requieren medidas de seguridad. En un juego no estrictamente determinado, la jugada óptima incluye el evitar que el oponente conozca la estrategia que se proyecta usar en cierta jugada. Esto se logra seleccionando al azar la estrategia a empezar en cada jugada, según las probabilidades que pueden calcularse a partir de la matriz del juego. Tal estrategia, que consiste en una mezcla de probabilidades de más de una estrategia pura, se denomina estrategia mixta. Esta estrategia, ¿cómo se llama? Es una de las que está eso está en las diapositivas. Entonces, pero se explica mejor acá. Entonces dice, la solución de un juego de 2x2 no estrictamente determinado consta de un par de probabilidades P1 y P2. Esta es igual 1 menos P1 es la expresión de P2. No es una fórmula, es como que la expresión, con las cuales el jugador X selecciona al azar sus estrategias 1 y 2 respectivamente y un par de probabilidades. Entonces, estas son las probabilidades Q1 y Q2, también su expresión, con las cuales el jugador Y, o sea, P1 y P2 son las probabilidades del jugador X y Q1 y Q2 son las probabilidades del jugador Y. Selecciona al azar sus estrategias 1 y 2, también respectivamente. Estas probabilidades suministran las estrategias óptimas mixtas. Es decir, las estrategias son con las cuales cada jugador puede respectivamente maximizar su mínima ganancia esperada o bien minimizar su máxima pérdida esperada contra la jugada óptima realizada por su contendiente. Puede obtenerse el valor de P1 igualando los dos posibles pagos esperados del jugador X y despejando P1. Puesto que para cualquier otro P1, uno de los dos pagos esperados es menor que el otro. Y por lo tanto se infringe el
criterio minimax. De igual modo, Q1 puede obtenerse igualando los dos posibles pagos esperados para el jugador Y y despejado. Sí, y entonces tenemos la matriz, representa la matriz de juego. Entonces, el premio esperado para el jugador X, si el Y emplea la estrategia, es, tenemos esta fórmula que la vamos a trabajar acá. Y si el jugador Y usa la estrategia 2, es, entonces, y tenemos la fórmula, entonces lo que hacemos es que las igualamos y despejamos en Dacia P1 y P2. Entonces, pues acá no puedo hacer el despeje, pero copien esta fórmula que están en amarillas, porque esta es la fórmula de la probabilidad P1 y P2. Y copian estas también que están amarillo, Q1 y Q2, que son las probabilidades de Y. Me dicen cuando ya lo hayan copiado. ¿Ya lo copiaron? Ya, licenciada. Muy bien. Tenemos otra que dice, el valor de un juego tiene el mismo significado para los juegos estricta y no estrictamente determinados. El valor de un juego es el pago que un jugador espera obtener por partida jugada. En promedio, un jugador no puede ganar más que el valor de un juego, a menos que su adversario actúe deficientemente, ni puede ganar menos que el valor del juego, a menos que él mismo juegue mal. Y entonces se igualan las mismas fórmulas y al final nos queda esta, que esta va a ser la fórmula del valor del juego, representada por V. Entonces, cópienla también. Bueno, ahora nos vamos a la parte práctica. Entonces, aquí mejor si van copiando en su cuaderno y resolviendo para ver si tienen alguna duda. Dicta una pregunta. Dígame. Así como, ¿cómo utilizaríamos la teoría de juegos en la economía? Mire, este tema más que todo es como la gente que tal vez se dedica a la bolsa y esas cosas o probabilidades.
temas estadísticos. Entonces, pero así un problema como tal económico, no se me viene ninguno a la mente, la verdad. Muy bien, Ligda, gracias. Bueno. Bueno, acá tenemos el juego. Tenemos una matriz de 2 por 2, dice, no es estrictamente determinado. Las estrategias mixtas óptimas son. Entonces, aquí, para sacar estas probabilidades, donde usamos la fórmula. Por ejemplo, P1, para que alguien lo vaya sacando, porque acá no, en el PDF no lo puedo escribir. Pero la fórmula dice así, la fórmula de la probabilidad 1 dice que en el numerador es D menos C. Entonces, que alguien lo vaya haciendo para ir corroborando. Entonces, D menos C es 2 menos 0. Acordemos las ubicaciones, ¿verdad? A, B, C, D en la matriz. Entonces, tenemos 2 menos 0. Y en la fórmula de abajo tenemos A menos B menos C más D. Entonces vamos a tener ahí 2 menos 0 más 2, que es la D. Y entonces vamos a tener 4 en el denominador. ¿Vamos bien? ¿O no vamos bien? ¿No lo van haciendo? ¿Puede repetir, Ligda? Sí. Mire, pues la fórmula del P1 dice en el numerador D menos C. Entonces, D es 2 y C es 0. 2 menos 0. Y en el denominador dice que es A menos B menos C más D. A es 2, D es 2 y B y C es 0. Entonces quedaría 2 menos 0 más 2. Y entonces nos queda 2 cuartos y reduciéndolo 1/2. ¿Sí les queda? ¿O no? Muy bien. Bueno, ahora en la probabilidad 2. La fórmula de abajo queda exactamente igual, solo lo que cambia es el numerador, que es A menos B. Entonces sería 2 menos 0. Que es 2, ¿verdad? Y abajo tenemos 4. Igual, 2 menos 0 más 2. 2 cuartos o 1/2. Eso sería entre 2. ¿Sí les queda? Bueno, ahora las probabilidades de Y, que es Q1, Q sub 1 y Q sub 2. Bueno, la fórmula dice de Q sub 1 en el numerador D menos B, 2 menos 0, igual 2. Y en la fórmula de abajo, en la misma fórmula que utilizamos en las probabilidades anteriores, 2 menos 0 más 2. Entonces nos queda 4. Igual, 2 cuartos, 1/2.
Y ahora en Q2 tenemos que vamos en el numerador A menos C. A es 2 y C es 0. 2 menos 0. Y la fórmula del denominador es la misma. Entonces tenemos 2/4, 1/2. ¿Sí les quedaron? O saber. Contesten, por favor. Para ver si están conmigo. ¿No le queda? ¿Sí les queda o no? Sí, licenciada. Ah, ok. Bien. En el numerador dijo que era A menos C. Sí, para Q2. Gracias, licenciada. Bueno, Marlene. Bueno, entonces ahí vamos bien. Ahora vamos a determinar el valor del juego. Entonces, la fórmula del valor del juego es A por B menos B por C en el numerador, y en el denominador es la misma fórmula. A menos B menos C más D. Entonces tenemos que A por B sería 2 por 2 menos B por C, que es 0 por 0. Y abajo sería 2 menos 0 más 2. Entonces nos queda 4/4. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguien ya le dio? Bueno, entonces tenemos 4/4, que es igual a 1. Y entonces ese es el valor del juego. Ahora bien, ¿a qué lado se inclina el valor del juego? Entonces, dice la teoría que si es positivo, se inclina a favor del jugador X. Y si es negativo, se inclina al jugador Y. En este caso, 1 positivo, es decir, el juego está inclinado en favor del jugador Y. Y esa sería nuestra respuesta. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿O lo están haciendo todavía? Bueno, aprovechando que nos quedan unos minutos, quería comentarles algo. La fecha tentativa para el examen final es el 5 de noviembre. Pues en este examen viene simplex y método de transporte, este tema, no me recuerdo cuál otro. Pero bueno, lo que les quería comentar es que algunos pues ya me han preguntado de que han consultado otros textos u otros profesores con respecto al tema de simplex, y han visto que este hace diferente.
y en efecto así es, se hace diferente, pero pues yo se lo planteé al licenciado y el licenciado me dijo que había muchas formas de hacerlo y esa era la forma que él lo hacía. Entonces mi consejo es que lo hagan como él lo ha explicado en clase, aunque esté mal. Entonces, porque al final él califica, entonces es un tema que ya lo hemos peleado cuando nos hicimos los privados y esas cosas, pero mover al licenciado de esa su idea que se hace de otra forma está complicado, entonces, y ya lo último, entonces, ¿para qué se van a poner a pelear? Solo háganlo como él dice y finalizarlo donde él dice que termine, ¿verdad? Eso les iba a comentar respecto al examen. Dígame, Alejandro. Licenciado, no sé si escuché mal, pero mencionó sobre lo del método de simplex, el max y el Sí, min. sí, exactamente. Sí, que les decía que sí, yo ya lo corroboré Como el con el licenciado libro lo y hace. todo, con el libro y todo, y ya lo consulté con el licenciado y él me dijo que así lo hacía él. Entonces, pues así lo quieren el examen, ¿verdad? Entonces, por eso les estaba explicando de que lo hagan conforme él lo ha explicado, ¿verdad? Solo Muy eso bien, era. licenciado. Sí, Ujú. pero siempre tienen que quedar negativos y ceros o Sí, o cómo. sea, él dice que uno lo deja de hacer donde ya no tiene positivos. Ah, ya. Cuando Ujú. todo quede positivo, ahí lo dejamos de hacer. No, cuando todo quede negativo. Ah, es que usted dijo positivo ahorita. Ah, perdón, cuando todo quede negativo. Ajá, Ah, muy bien. ajá. Eso básicamente y pues nada, que estudien y repasen porque ya es lo último y ustedes ya aguantaron todo el semestre, entonces hay que dar la última batalla, ¿verdad? Entonces, este tema lo vamos a terminar la segunda parte el viernes, que nos toca clase a primera hora. El jueves, pues, es asueto, entonces aprovechen para descansar un poquito. Y no sé si alguien tiene alguna duda. De mi parte, todo bien, Legda. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces ahí quedamos en el Classroom. Le voy a colgar este documento y eso Licenciada, sería. Dígame, Edgar. va a haber repaso. Fíjese que el sábado tienen